Hola, buenos días. Estamos en la semana número 9 de nuestra clase de diseño curricular. Hoy vamos a hablar de lo que corresponde a la coherencia en los contenidos y, lógicamente, en los objetivos de desempeño que se pretenden abordar al interior del diseño curricular en relación la coherencia que existe de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros queremos trabajar y con el contexto en el que nosotros hemos estado. Recordemos que estas semanas hemos estado hablando sobre las características o la importancia del aula, la escuela y el territorio y cómo todo se relaciona a partir del diseño curricular. Hoy vamos a pensar específicamente o vamos a abordar un poco o a pensarnos sobre la importancia de lo que se traza o de lo que se piensa, del interés que hay en cada uno de los espacios de aprendizaje, de lo que pensamos nosotros como maestros, del por qué son importantes esos espacios de aprendizaje y mirar si realmente son relacionables, pertinentes para el contexto en el que estamos pensando nuestra propuesta curricular. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con el trabajo que vamos a desarrollar. Voy a compartir con ustedes la pantalla y a partir de ahí iniciamos nuestra explicación. Tenemos con esta diapositiva solamente me voy a ir como en la explicación de todo lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que tengamos ese referente. Iniciamos entonces pensando qué es eso de la coherencia del diseño curricular o por qué tendría que ser importante. Yo les colocaba a ustedes acá, dentro de la diapositiva, que la coherencia curricular se refiere a la alineación entre la conexión que existe entre cada uno de los componentes del currículo y, lógicamente, ese contexto en el que nosotros vamos a estar. Es importante que nosotros, que ustedes y yo tengamos presente cuando diseñamos nuestra propuesta curricular, a qué se refieren los objetivos de aprendizaje, a qué se refieren los contenidos que colocamos, a qué se refieren las metodologías y los procesos de evaluación. Cada uno de estos ítems que pareciera que no fueran importantes son supremamente fundamentales e importantes en el diseño curricular, en la propuesta que usted se propone, ¿sí? Y todo tiene que estar alineado, lo hemos hablado en las diferentes sesiones, tiene que estar alineado y tiene que asegurar lo que se enseña y el cómo se enseña, ¿cierto? El cómo pretendemos nosotros o cómo queremos que nuestros estudiantes aprendan y cómo queremos que nuestros maestros enseñen, ¿cierto? La coherencia entre cada uno de estos elementos va a permitir que los estudiantes vean la relevancia, o sea, es decir, consideren si es pertinente lo que están aprendiendo con su vida diaria y con su entorno, ¿sí? Entonces, esto para que lo tengamos presente acá, esta coherencia. El ejercicio que vamos a ir pensándonos como grupo de trabajo es empezar a retomar nuestro documento, nuestra práctica, nuestro proyecto curricular que hemos establecido para esa institución educativa y empezar a determinar qué tan pertinente fue lo que nosotros colocamos en esa propuesta para ese contexto. La semana pasada ustedes estuvieron, mis amores, que estoy grabando. La semana pasada nosotros estuvimos abordando, estuvimos mirando cuáles eran hicimos un mapa territorial, hicimos una ruta de aprendizaje sobre el espacio en donde considerábamos iba a estar la institución educativa de cada uno de ustedes, de los grupos de trabajo. Ahora el cuento es pensarse, es que ustedes como grupo de trabajo empiecen a mirar qué fue lo que nosotros determinamos en ese primer corte que se iba a enseñar en esa institución educativa, es decir, cuáles son las materias, llamémoslo así, que consideramos nosotros que íbamos a trabajar y verifiquemos si realmente son pertinentes para ese contexto en el que nosotros estamos. Que acá decimos qué es y hablamos de cuáles son los elementos claves en esa coherencia, en ese diseño curricular. Aparece aquí entonces los elementos del hexágono pedagógico que ya lo habíamos abordado en unas clases anteriores, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles serían esos elementos importantes? Primero, que usted defina qué es y qué esperan los estudiantes que aprendan en esa institución educativa. ¿Qué quiero que tengan presente? En este segundo ejercicio, en este ejercicio que vamos a hacer en esta semana número 9, vamos a empezar a pensarnos en cada una de las materias que usted va a ofrecer en su institución y me va a generalizar, a proponer, ¿cierto?, un hexágono pedagógico de cada una de esas materias. Es decir, defíname qué espera que sus estudiantes aprendan en esa materia determinada que usted colocó, en una materia que se llama, por ejemplo, desarrollo integral, en esa materia que usted colocó que se llama ciudadanos globales, en esa materia que usted colocó que se llama
por ejemplo, comunicando ideas, bueno, no sé. Recuerde que cada materia que usted denuncia, la idea es que sea pertinente y diferente. No olviden, mis profes, algo bien importante, y es que yo a ustedes les solicité que se pensaran su propuesta para una escuela alternativa, para una escuela diferente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cada una de esas materias que usted se colocó, que usted propuso en ese documento que me entregó en ese primer corte, lo van a volver a pensar y a organizar con su grupo de trabajo. Van a denunciar cuáles fueron esas materias que usted definió que iba a colocar, esas 3, 4 materias, 5 materias, 6 materias que ustedes dijeron que iban a dar. Y a la luz de los nombres de cada una de las materias se van a poner a pensar, primero, cuál es el contexto, ¿cierto? El contexto es, dijimos que era para adultos mayores, por ejemplo, el trabajo del grupo que habla de canitas al aire para los adultos mayores. Ese es el contexto, que queda en un barrio determinado, ¿cierto? En un pueblo determinado. ¿Cuál es el objetivo de esa materia que yo voy a trabajar con esos adultos mayores? Ahora, me voy a pensar en cuáles serían los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se enseñarían en ese espacio de aprendizaje. Es decir, hablaríamos de los contenidos, ¿cierto? Es fundamental que usted seleccione unos contenidos, unas habilidades, unos conocimientos, unas aptitudes que resuenen con la realidad de sus estudiantes, que resuenen con la realidad, en este caso, de estos adultos mayores. Nos pensamos ahora en la metodología. Se refiere entonces la metodología a las estrategias y a los enfoques pedagógicos que usted utilizará. Usted ya definió y declaró una metodología que considera pertinente para su institución. Pero yo ahora le estoy diciendo que por favor me refiera cuáles serían las estrategias que usted va a utilizar en esas clases determinadas con esos adultos mayores, ¿sí? Esas estrategias deben ser variadas y deben adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje y a las diferentes maneras que tienen sus estudiantes. Cuando hablo de las maneras, vuelvo y retomo el ejercicio de canitas al aire. ¿Cómo son estos adultos mayores? ¿Cuáles son las dificultades que nosotros consideramos podrán tener ellos al interior de esos encuentros de saberes que vamos a tener? Algunos tienen dificultades, por ejemplo, a nivel cognitivo porque están propensos al Alzheimer. Algunos tienen dificultades de pronto en la parte de movilidad, ¿sí? Entonces vamos a pensarnos en todos estos acciones que ellos tienen, ¿cierto? En estas maneras de ser de cada uno de estos estudiantes que nosotros tenemos en el común denominador. Entonces ustedes dirán, profe, pero acá tendremos que pensarnos en unos supuestos de estudiantes que llegarán. Sí, vamos a pensar en unos supuestos para pensar entonces en las estrategias. No solamente pensamos ahora en la metodología que vamos a utilizar, ¿cierto? Es decir, en el modelo y en el enfoque, sino que vamos a pensar en la estrategia, en las estrategias que vamos a trabajar o que vamos a abarcar en cada uno de esos espacios de aprendizaje. Los recursos que necesitaríamos, y hablamos entonces de los procesos de evaluación, ¿cierto? En la forma en que usted como maestro considera va a medir, suena fea la palabra, o va a valorar mejor el aprendizaje de sus estudiantes. Esta evaluación debe ser coherente con los objetivos y con los contenidos que usted está trabajando con sus estudiantes en esas materias, ¿cierto? Va a permitir, sus procesos de evaluación tienen que permitir que se valoren no solamente los conocimientos, sino que también se valoren las habilidades y las actitudes de los estudiantes que usted tiene al interior de su escenario de aprendizaje. Entonces, aquí ya hemos dicho esto que es lo que tenemos que entregar, estos elementos claves, ¿cierto? Le estoy diciendo a su merced que tenga presente cuáles serían cada una de esas materias y me entreguen como un hexágono pedagógico de cada uno de esos espacios. Hablamos ahora de la relación que existe entre la teoría y la práctica. Y acá es importante que tengamos presente los métodos de aprendizaje, ¿cierto? Que tengamos presente los ritmos de aprendizaje y tengamos presente cómo es la manera del procesamiento sensorial que tienen sus estudiantes para aprender. Cuando hablamos de la relación entre la teoría y la práctica, empezamos a hablar de algo bien importante y es que es fundamental que usted tenga presente que la teoría juega un papel importante, las teorías pedagógicas juegan un papel importante lógicamente en el aula, que nos permiten adaptar y pensarnos la escuela como de una manera diferente, ¿cierto? Pero que la práctica, también, lógicamente, la práctica nos permite a nosotros pensarnos en las experiencias, o sea, nos hacen a nosotros pensar, perdón,
cómo las experiencias que usted vive con sus estudiantes en el aula de clase pueden retroalimentar y enriquecer estas teorías de aprendizaje. Es decir, podemos estar hablando del conductismo, constructivismo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, podemos estar hablando de todas estas teorías, pero si solamente las hablamos, pero no las implementamos al interior del quehacer diario, pues definitivamente no vamos a poder generar unos procesos de aprendizaje que permitan una apropiación de ese adulto mayor o de ese joven o de ese niño que tenemos dentro de nuestra aula de clase, ¿sí? Hablamos ahora de los análisis de los casos educativos, del contexto educativo. ¿Qué tenemos que tener presente cuando analizamos el contexto? Las características socioculturales, económicas y políticas, no solo del contexto, de la escuela y del aula. Recordemos que esas tres características siempre las tenemos que tener ahí presentes y muy pendientes. Si hablamos de características culturales, hablamos de las tradiciones, de los valores que influyen en los procesos de aprendizaje. ¿Qué dije yo que iba a trabajar en un espacio de aprendizaje? Y a nivel cultural, ¿qué rige a esa persona que no le permita desarrollar o desenvolverse de esa manera adecuada o de la manera como yo considero pertinente, solo de pronto porque a nivel cultural sus tradiciones o sus saberes no le permiten desenvolverse de la manera como nosotros queremos que lo hagan como maestros, como estudiantes? A nivel socioeconómico, ¿cuáles son las condiciones económicas que afectan la disponibilidad de los recursos y el acceso a la educación, ¿cierto? ¿Qué no permite que estas personas puedan estar en esos espacios de aprendizaje? A nivel demográfico, entonces hablamos de género, hablamos de las edades, de las habilidades, del clima, que permiten de pronto o que no permiten que esas personas estén dentro del aula de clase, ¿sí? Podemos tener ejemplos acá de realidades locales, ¿cierto? Escuelas rurales que enfrentan desafíos, por ejemplo, para que sus estudiantes lleguen a las aulas de clase por la parte climática, áreas rurales de pronto urbanas que no permiten o que no se generan temas de multiculturalidad al interior del diseño curricular, ¿cierto? Que no lo hacen, no lo trabajan y desafortunadamente no se ve una transversalidad de la pedagogía propia de estas regiones. En el aula yo les dejé a ustedes unos videos bien bonitos sobre pedagogía propia. Yo necesito que ustedes los miren, ¿sí? ¿Y por qué necesito que los miren? Porque a partir de ahí van a entender realmente la importancia que tiene el pensarse en el contexto, ¿sí? La importancia que se tiene en la coherencia de los contenidos que ustedes consideran que son pertinentes para su escuela. No son los que ustedes quieran dar, profe, son los pertinentes para la escuela en la que usted está diseñando, construyendo y pensándose, ¿cierto? Aquí les coloco algo que dice ejemplos de realidades locales. En esas realidades locales nosotros, ustedes y yo encontramos estudiantes con dificultades de pronto, ¿cierto? A nivel cognitivo, físico, motor, económico, social, cultural, pero también encontramos a maestros con necesidades en sus procesos de enseñanza, ¿sí? Yo que quiero que usted tenga presente, esos niños que usted tiene en su aula de clase, que tienen unas dificultades de aprendizaje, más adelante van a ser unos profesionales. Y si nos miramos nosotros, si nos miramos entre nosotros, muchos de nosotros fuimos de esos estudiantes que fuimos en un momento determinado diagnosticados o que en un momento determinado la escuela dijo que teníamos unas dificultades de aprendizaje. Y su merced ahora, usted y yo estamos siendo maestros, entonces tendríamos que pensarnos, fuimos esos niños que fuimos diagnosticados en un momento determinado, pero ahora somos estos adultos que somos diagnosticados, es decir, somos estos maestros que tenemos unas necesidades de aprendizaje y unas necesidades de enseñanza también, ¿sí? O sea, seguimos necesitando aprender de la mano de otros. Acá en las realidades, en los ejemplos de realidades locales, les hablo de los estilos de aprendizaje y de enseñanza, ¿cierto? Que seamos conscientes de revisar o de tener presente estas necesidades. Y vuelvo y toco el tema pues de la realidad de la teoría y de la práctica y les digo a ustedes acá, mis profes, que los educadores deben ser capaces de aplicar las teorías de aprendizaje en su práctica diaria. No tanto es de aplicarla por aplicar, sino de aplicarla y de adaptarla, ¿cierto? Entonces, para que nosotros seamos conscientes y tengamos en cuenta ese tipo de realidades, de la transformación de los contextos educativos que nosotros
tenemos que cambiar a partir de lo que diseñamos en esas propuestas curriculares. En resumen, la coherencia entre el diseño curricular y el contexto educativo es súper importante en el aprendizaje. Es importante, mi profe, que usted tenga presente las realidades locales, porque estas son las que van a permitir crear un currículo que sea realmente relevante y significativo y sobre todo que ese currículo beneficie a los contextos en los que ustedes consideraron colocar su institución educativa. Aquí termino la parte de la mediación del tema de hoy. La mediación del tema de hoy. Me voy entonces ahora al documento de apoyo. ¿Listo? Usted tiene su documento de apoyo. Mi profe, ustedes como grupo de trabajo van a abrir el momento 2 y específicamente vamos a abrir el tema de la semana número 9. ¿Sí? Coherencia en el diseño curricular, que ese fue el tema que yo les hablé ya. Para esta semana y para la siguiente, importante que usted revise estos tres recursos que yo les dejé acá. Son hay un video que es un poco extenso porque es una charla, que es el primero de pedagogía propia, y los otros dos siguen hablando de pedagogía propia, pero a partir de la experiencia ya directa de unas comunidades indígenas. Yo necesito que ustedes miren esos videos para que entiendan la importancia del trabajo que ustedes están haciendo. Si no, ustedes van a entregar un trabajo por entregar y pues desafortunadamente no va a cumplir las expectativas que se espera. Y la idea es que esos trabajos que ustedes están haciendo se lo piensen en emprendimiento, es decir, que ustedes estén pensando realmente en la creación de una institución educativa para más adelante. ¿Listo? Entonces, esto es importante que revisemos estos dos videitos. ¿Listo? Esos 3 videos. Muy bien. Ahora me voy a ir directamente al tema que nos atañe el día de hoy. Tenemos nuestros videos en la guía de trabajo. Nos dice que debemos mirar esos recursos. Aparecía la pregunta inicial de los presaberes y aparece el desarrollo de la clase, que es la mediación, donde yo hago la mediación, que ya lo hice. Actividad. Taller de conciencia de coherencia curricular. Los estudiantes revisarán el currículo existente. Profe, ¿cuál currículo existente? Tú vas a revisar la propuesta curricular que tú hiciste de la institución educativa que me entregaste el porte pasado. Con tu grupo de trabajo vas a mirar, venga, ¿qué fue lo que propusimos nosotros que íbamos a enseñar? ¿Cuáles son las materias que nosotros consideramos se deben trabajar en esa institución? Nosotros dijimos que íbamos a trabajar una materia, por ejemplo, que se llama desarrollo social. Dijimos que íbamos a trabajar una materia que se llama manualidades, una materia que se llama bienestar físico. Dijimos que íbamos a trabajar una materia que se llama bienestar familiar, por ejemplo. 4 materias. Recuerde, profe, su escuela es una escuela alternativa. Usted me está proponiendo miren el video de educación a la carta si no lo han mirado, si no se los dije que lo miraran, revisen el documento, ese documental de educación a la carta, que les va a permitir pensarse su escuela de una manera diferente. Ustedes miraban conmigo el de Enséñame pero bonito, ahora los invito a que miren ese otro, el de educación a la carta. Si usted ve que lo que usted me propuso en esa escuela es una escuela convencional, es una escuela pensada como todas las demás, profe, yo quiero que ustedes se craneen esa idea de nuevo, vuelvan a pensarse una propuesta diferente, piensen en su escuela como una oportunidad de cambio para ese territorio, para esos niños, para esos jóvenes, para esos adultos mayores, ¿sí? Y replanteen ¿cuáles serían esas materias que ustedes considerarían deberían estar en esa institución? Si las repiensan, si las cambian, ahora no es solamente nombrarlas, sino que ahora lo que vamos a hacer es analizar o redactar o escribir los objetivos de aprendizaje que creemos nosotros deben estar en esas materias. ¿Cuáles serían los contenidos que nosotros pretendemos trabajar en cada una de esas materias, ¿cierto? Y sobre todo vamos a identificar cuáles son las áreas, si estamos haciendo la revisión del trabajo anterior, pues cuáles son esas áreas de incoherencia. Si lo que hicimos el corte pasado simplemente fue nombrarlas, pero nunca escribimos los objetivos, no pensamos en absolutamente nada más,
En este segundo corte, en este trabajo que vamos a entregar, vamos a colocar el nombre de la materia, el objetivo de aprendizaje que pretendemos alcanzar en ese espacio de aprendizaje, los contenidos que consideramos pertinentes se deben desarrollar, la metodología pensada desde la estrategia que vamos a utilizar y la manera como consideramos se va a evaluar esa materia, ¿sí? Acá les digo algo y es que vamos a proponer modificaciones para mejorar la coherencia basándonos en las necesidades del territorio, ¿sí? Para conocer las necesidades del territorio, pues hay que analizarlas e investigarlas, mis profes. ¿Dónde dijeron ustedes que iba a quedar ese colegio? Esa institución, en un pueblo, en una vereda, en qué sitio determinado. ¿Cuáles son las necesidades del contexto? Y a la luz de eso vamos a proponer unas modificaciones en esa coherencia. Vamos a modificar y a pensarnos una cosa bien chévere, bien interesante para trabajar. Acá les digo que por favor diagramen cómo su propuesta se alinea con el contexto educativo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí lo siguiente. En el centro de lo que ustedes me van a entregar a mí, colocan su institución educativa, el nombre de la institución y unas características cortas de esa institución para que yo la recuerde. Por ejemplo, una institución que es para adultos mayores que se llama Canitas Alay. Alrededor me van a colocar, por favor, los nombres de los 5 o 6 espacios de aprendizaje que usted considera se va a trabajar en esas materias, en esa institución educativa. Entonces me coloca la materia que se llama bienestar familiar, por ejemplo. En esa materia que se llama bienestar familiar, ¿usted para qué considera pertinente se va a abordar? Para fortalecer los lazos familiares entre los adultos mayores y sus cuidadores. ¿Quiénes son sus cuidadores? Los hijos, bueno, ¿cierto? Sus familias. ¿Cuáles serían, qué sería lo que usted qué pretende enseñar en esa materia? No, nosotros, pues yo pretendo enseñar, por ejemplo, diálogo, o sea, quiero que las familias vuelvan a hablar, vuelvan a dialogar, que tengan espacios para contar sus historias. Me vas a decir qué vas a enseñar en ese espacio de aprendizaje, cómo lo van a enseñar, cuál sería la estrategia. La estrategia son talleres con las familias que vengan, que traigan, por ejemplo, encuentros familiares, vamos a hacer conversatorios con las familias, me vas a contar cuál es la estrategia, ¿sí? ¿Y qué vas a evaluar ahí? Acá no estamos hablando de evaluación sumativa, no estamos hablando de unos resultados específicos, sino estamos mirando qué vamos a mirar nosotros como maestros al interior de esos procesos de diálogo que existen entre los adultos mayores, por ejemplo, y las familias. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a mirar tal vez si vamos a poder verificar cómo son esos escenarios de vida de estos adultos mayores, vamos a verificar de pronto cuáles son los silencios o las soledades que viven estos adultos mayores, ¿sí? ¿Qué otras cosas tú vas a poder valorar al interior de estos diálogos que tienes con estos adultos? Dice acá presentar las mejoras en un formato visual, lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer en un póster, lo puedes hacer en una presentación en Canva. Y acá te dejo un ejemplo, te dejo yo acá, ¿sí? De un caso determinado, ¿sí? Te digo más o menos cómo lo tienes que entregar a nivel escrito, no a nivel visual, ¿sí? De cómo tendrías que entregarlo. Mira que acá están todos los elementos que yo te estoy solicitando. Todos los elementos del hexágono pedagógico, pero también el último elemento que es la coherencia con el territorio. Así lo vas a hacer por materia, profe. ¿Listo? Y dice acá, realizar, ¿cierto? Verificación de los aprendizajes, es decir, su merced me lo entrega a la siguiente clase. Cuando lleguemos acá, tú me vas a entregar esa hojita ya terminada, mi amor, ¿sí? Tienes toda la semanita para hacer el trabajo con tu grupo. Dice acá, que vamos a ir haciendo, ¿cierto? Esa descripción, vamos a ir haciendo ese trabajito, lo vamos a ir adelantando y que por favor para la semana número 11, usted debe, por favor, debe entregar esa parte muy bien hecha. Usted me va a entregar un borrador de lo que alcance a hacer en estos 8 días. Pero para la semana número 11, que es el cierre del momento 2, esta parte ya tiene que estar muy bien hecha, mis profes. Dice acá, tarea para la semana 11, selección de los contenidos y de los recursos
investigar y seleccionar contenidos y recursos que se alinean con el territorio de su elección, y como actividad adicional se debe realizar entrevistas a maestros que implementan bibliotecas humanas en sus aulas, enfocándose en el cómo lograr la coherencia en sus diseños curriculares y qué recursos utilizan. ¿Sí? Entonces, profe, no entiendo esta pregunta. La idea es que tú busques maestros y les preguntes a ellos si ellos utilizan esta estrategia de trabajar con las bibliotecas humanas, cómo lo han utilizado y cómo, si escogen cualquier persona o si la persona que eligen realmente ayuda en la propuesta curricular. ¿Sí? Entonces yo les voy a poner un ejemplo. La licenciatura en educación infantil, la nueva propuesta trabaja mucho con el tema de bibliotecas humanas, con traer personas de afuera o traer personas que están dentro de la misma institución, pero que contribuyan al trabajo de la propuesta curricular de la licenciatura. Entonces ustedes pueden preguntarle, por ejemplo, al profesor William, no recuerdo el apellido, William del Departamento de Pedagogía, le pueden preguntar a la profesora Nini del Departamento de Pedagogía, le pueden preguntar a la profesora Adriana Tavares, a la profesora Ada Marcela, Diana Reyes, ¿sí? Al profesor William Perdomo de la licenciatura en Educación Infantil, sobre el trabajo de bibliotecas humanas, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo bien importante en el desarrollo de entender la voz del otro en los escenarios educativos. ¿Listo? Mis amores, esto es todo por hoy. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado acá presentes, por haberse permitido escuchar esta grabación. Recuerde que usted le puede dar atrás, adelante, escucharla cuantas veces crea necesario. Y dentro de 8 días nos vemos. Traemos nuestra actividad realizada, hechecita en una hojita, bien explicada, bien chévere, con todas las preguntas que tengan por hacer, las podemos desarrollar. Ha sido un placer haberme podido grabar con ustedes el día de hoy para darles cumplimiento a esta semana número 9. Dios los bendiga muchísimo, que tengan una maravillosa tarde y recuerden que ustedes son privilegiados, que tienen una mente súper brillante y que son capaces de alcanzar muchísimas cosas. Un abrazo gigante para ustedes. Chao, chao.